Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon, llamémoslo así, una Biblia, que era la traducción de Alejandría. La traducción de Alejandría no era un canon, y ahora voy a explicar por qué no era un canon. Y de manera especial, la traducción de Alejandría no tenía los deuterocanónicos. No los tenía. Los deuterocanónicos fueron agregados muchos tiempo después a las versiones de la Septuaginta, ya en los códices y todo el problema que ocurrió después, ya en la era cristiana ya. Después de Cristo, mucho tiempo después de Cristo, fueron agregados. ¿Por qué razón no estaban? Bueno, yo se lo explico por qué. La versión Septuaginta, ¿qué sentido tenía? Tenía el sentido de traducir los libros que estaban en hebreo y arameo, algunos pedacitos de ellos, como por ejemplo el libro de Daniel, que tenía algún capítulo específico de los que nosotros tenemos ahora, tenía en arameo. ¿A qué lengua? Al griego. Los 72 sabios judíos en Alejandría tradujeron los libros del Antiguo Testamento, los libros del hebreo, lo tradujeron al griego. A esa traducción se llamó la Septuaginta. Ahora, ¿por qué la Septuaginta no era un canon? Es simple, porque la Septuaginta luego se corrompió y tenía diferentes libros, cada una de las disímiles versiones que habían de la Septuaginta. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque en ese tiempo la Septuaginta no estaba en códice, sino estaba como un libro, mucho menos impreso, no había nada de eso. No estaba así. ¿Cómo estaba? Bueno, estaba en rollos. Así que las personas unos tenían menos rollos, unos tenían más rollos. En algunas ciudades tenían más rollos que en otras. Entonces no había un canon, no existe un canon de la Septuaginta. Por ejemplo, si tú vas al Antiguo Testamento ortodoxo, vas a ver que ellos tienen 4 libros de los macabeos. Y tienen pues otro más, es decir, Beli el dragón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir con los 4 libros de los macabeos para que entiendan bien. Cuando vas al Antiguo Testamento católico, tiene 2 libros de Macabeo. ¿Por qué razón? Porque en realidad en Septuaginta habían 4 libros de Macabeo. Pero los católicos le vino bien solamente 2 libros. Agarraron 2 libros y esos fueron los que metieron como libro de deuterocanónico. ¿Por qué no metieron los 4? Porque si la Septuaginta era un canon, los católicos tuvieron que haber tenido todos los libros de la Septuaginta, pero no lo tienen. No lo tienen. Es decir, no tienen la carta de Jeremías, que no es el libro de Jeremías que está, ¿verdad? Había otro libro de Jeremías y muchos libros más que ellos no tienen esos libros en el canon católico. Entonces, ¿la Septuaginta era un canon? No lo era, porque si era un canon, entonces los católicos tenían que haber tenido todos los libros de la Septuaginta. La traducción de Alejandría. Y tenía 46 libros, que es lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Ok, busquen la página, se llama elopos.net. Ahí está la Septuaginta, es el griego original y también está en inglés. Esta es una página que se dedica a la Septuaginta, es decir, vamos a decir que la página oficial, digámoslo así, de la Septuaginta. Y aquí tú vas a poder ver, por ejemplo, miren los 2 libros de Jeremías que le decía. A ver, aquí tenemos uno, Jeremías. Vaya, agarra no se puede agarrar bien pero que lo puedan ver. Espérense, voy a poner grande para que lo vean. No van a ver nada. Ok. Esa es la Septuaginta. Ok. Septuaginta. El Viejo Testamento en griego, Septuaginta. Entonces aquí están los libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio,
es decir, Josué, Jueces, bueno, todas los libros, pero vamos a ver qué es lo que tiene por aquí. Por ejemplo, mira, aquí hay 1 de Macabeos, 2 de Macabeos, 3 de Macabeos. Esta versión de la Septuaginta tiene 3 de Macabeos. La de los ortodoxos tiene 4 de Macabeos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí está Isaías y Jeremías, ¿verdad? Pero aquí está la carta de Jeremías, que es otra carta más. Aquí está el libro de Susana, de Bel y el dragón. ¿Ok? Oh, mira aquí el Macabeos 4. Ok, aquí está el Macabeos 4, así que tiene los tiene todos. Ahí está Macabeos capítulo 4. Pueden abrir y leerlo. Ahí está Macabeos capítulo 4. Aquí está en griego, es decir, el original de la Septuaginta. Y aquí está en inglés. No sé si habrá algún libro, alguna página que lo traduzcan al español, pero yo cuando quiero leer de la Septuaginta, yo vengo aquí y leo la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta era un canon. No lo era. Luis Toro los está engañando. Los está engañando, pero vilmente. Cuando Cristo, recuerdan que Cristo un día se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías, lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Hoy se cumple esta escritura? ¿De dónde agarró ese rollo? ¿De qué canon? Del único canon que existía, el de Alejandría. Miren, mis amados hermanos, la hipótesis del canon alejandrino, vamos a refutar a Luis Toro, en los estudios canónicos modernos fue propuesta ¿por quién? Por J.S. Sembler, en el año, escúcheme bien, de 1771. En el año de 1771 fue cuando empezó esta hipótesis y cuando empezó esta teoría del canon alejandrino. Al separarse de la posición dogmática protestante de que el Antiguo Testamento siempre había sido el libro del canon hebreo. Este hombre, Sembler, propuso que los judíos helenísticos de Egipto tenían un canon diferente al de los palestinos, o sea, los judíos alejandrinos y los judíos de la diáspora. ¿Pero en qué año fue, hermano? Fue en el año de 1771, cuando, y esto fue una persona que se alejó, cuando se empezó esta teoría y esta hipótesis de un canon alejandrino. Prácticamente, hermano, Luis Toro no sabe absolutamente ni lo que dice. Porque escuchen las palabras que dice Luis Toro. Dice Luis Toro que solo existía un canon. O sea, ahora resulta que los griegos conocían más que los propios hebreos. Wow, diría nuestro hermano Elmer Scott. Ay, mi madre, esto es un relajo. ¿Escritura? Escuchen. ¿De dónde agarró ese rollo? ¿De qué canon? Del único canon que existía, el de Alejandría. O sea, mis amados hermanos, que Jesucristo confiaba más en los escritos griegos que en los escritos hebreos. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que en el templo de Salomón no se leían escritos más que en el texto original de los hebreos? Los escritos griegos se leían ¿dónde? En la diáspora. Los escritos griegos se leían ¿dónde? En las tierras de tradición helenística. Pero dentro de tierras palestinas, y esto es un atrevimiento de Luis Toro, y esto prácticamente, mis hermanos, le está imputando a nuestro Señor Jesucristo algo que Él no practicó. Todos los eruditos bíblicos nos dicen que el Señor Jesús acudió a las escrituras hebreas. No existía un canon alejandrino, Luis Toro. Fue hasta el año de 1771 cuando se empezó a hacer la hipótesis de que había un canon alejandrino. En los tiempos del Señor Jesucristo se hablaba griego, sí. Jesús hablaba griego, no sé. Pero yo creo que Jesús no solo hablaba griego, Jesús podía hablar cualquier idioma porque Él era Dios. Tanto arameo, tanto cananeo, tanto como hebreo, tanto como griego, tanto como latín, tanto como castellano, tanto como germánico, tanto como lenguas islámicas, la lengua que Él quería.
porque Jesús era Dios. Ahí quiero ser claro. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo acudió a los escritos griegos es falso. El doctor F.S. Bruce nos dice que incluso el Señor Jesucristo, cuando tomó las escrituras hebreas. Y para esto hay fuentes, hermano. Y vamos a refutar a Luis Toro con las fuentes. Nos dice el doctor, mis amados hermanos, en cuanto al Nuevo Testamento, el doctor Merrill Tenney nos dice que el Evangelio de Mateo, todas las citas que cita el Evangelio de Mateo en cuanto al Antiguo Testamento, se desprende de la traducción hebrea. O sea que no había un canon alejandrino, sino que habría escrituras hebreas. Ahora, mis amados hermanos, yo no estoy descartando que Pablo, que los apóstoles usaron escritos griegos, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y gran parte de los escritos, de los fragmentos del Nuevo Testamento, cuando hacen una referencia al Antiguo Testamento, vienen del texto griego. No todas, porque también vienen de targúmenes arameos, de targúmenes hebreos, que traen una tradición del siglo III, del siglo IV antes de Cristo. Y esto lo usó Pablo. Entonces, los escritos del Nuevo Testamento, de las referencias del Antiguo Testamento, sí son de la Septuaginta. Pero, hermanos, la Septuaginta que usaron los apóstoles o que introdujeron los apóstoles y que predicaron, no tenía los libros apócrifos. Esto lo dice Flavio Josefo. Flavio Josefo tenía las escrituras griegas y él no tenía libros apócrifos. Y esto hay testimonios, mis amados hermanos, porque los apóstoles no me enseñaron libros apócrifos. Entonces, el hecho de decir que nuestro Señor Jesucristo acudió a las escrituras griegas, este hombre está mintiendo. Y este hombre le está imputando palabras a Cristo Jesús que nuestro Señor Jesucristo jamás dijo. Los eruditos, mis amados hermanos, dicen que el Señor Jesucristo acudió a las escrituras hebreas. Nuestro Señor Jesucristo no era griego. Nuestro Señor Jesucristo no era de la diáspora. Nuestro Señor Jesucristo no tenía una tradición helenística. Nuestro Señor Jesucristo era hebreo de hebreos, de la tribu de Judá según la carne, el Rey de reyes, el Señor de los señores. Hermanos, ustedes saben lo celosos que eran los hebreos de su idioma, de sus escrituras, de su tradición, de su templo, de sus sinagogas. Y usted cree, mi amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo iba a acudir a los escritos griegos en lugar de acudir a los escritos hebreos, que era el lenguaje del idioma del pueblo de Dios, que eran los hebreos, los descendientes de Abraham. Hermano, los griegos judíos tenían herejías. Los griegos judíos rezaban por los muertos. Los griegos judíos creían en una purificación después de la muerte. Los griegos judíos de la diáspora, y usted puede ver entre los esenios, que tenían muchas herejías, que tenían muchas corrientes gnósticas. Mis amados hermanos, eso que dice Luis Toro es totalmente falso. Y tenemos la fuente donde le podemos probar que el erudito F.S. Bruce nos dice que nuestro Señor Jesucristo apeló a las escrituras hebreas y que en Alejandría no había un canon y que en Alejandría 3 siglos antes de Cristo no se definió un canon. Luis Toro está mintiendo. La hipótesis del canon alejandrino existió en el año de 1771. Eso es totalmente falso. Si los apóstoles usaron la Septuaginta, que no lo ponemos en duda, pero no usaron libros apócrifos. ¿Por qué? Porque la Septuaginta no tenía libros apócrifos, hermanos. La Septuaginta, cuando tiene los libros apócrifos, fue a partir del siglo II. ¿Y sabe quiénes fueron los responsables de agregarle un ejemplo? El libro de los jubileos, el Apocalipsis de Enoc, tercer y cuarto libro de Esdras, la epístola a Manasés, incluso le agregaron la homilía de Melitón de Sardis, incluso la carta de Clemente Romano, en algunos códices aparece. Fueron los cristianos, hermano. Y ese fue el coraje, esa fue la impotencia de los judíos, de que fueron cristianos de tradición griega, como Orígenes, como Clemente de Alejandría, como el mismo Tertuliano que citaba el Apocalipsis de Enoc como palabra de Dios. Fueron los cristianos, ojo,
los que le agregaron libros al Antiguo Testamento, los cristianos griegos. Después los católicos romanos los aceptaron como palabra de Dios en Trento, los aceptaron como segundo canon en Trento, y en el primer concilio vaticano le dieron un peso como palabra de Dios. Ahorita el católico romano lee Macabeos y piensa que es palabra de Dios. El católico papista de Trento no lo pensaba así. Veía a los deuterocanónicos como un canon inferior. Pero los verdaderos cristianos siempre esos 7 libros los vieron como apócrifos. Entonces, esto que está diciendo Luis Toro es totalmente falso. Y Luis Toro va a entregar cuentas a Dios, hermanos, por esas mentiras que está diciendo de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo dice muy a la ligera, lo dice como si fuera una gran verdad, cuando eso es totalmente falso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Se olvidaron los protestantes de este capítulo y de este versículo. Óiganlo. Lanzó una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. El que añada, siga. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. No se le puede poner ni se le puede quitar. Dice Luis Toro, pero Luis Toro no se da cuenta, hermano, que él se está pacateando solito. Les vuelvo a repetir, ¿quiénes mutilaron la Vulgata de Jerónimo? Fueron ustedes, Luis Toro. Entonces, ¿quiénes son los que serán borrados del libro de la vida? Pues son los papistas, son ustedes mismos. Porque podemos ver que ustedes fueron los que le quitaron a la Vulgata. Entonces, ustedes le agregaron libros a la Biblia en Trento y ustedes mismos le quitaron libros a la Biblia. Mire, mi amado hermano, yo voy a terminar con esto. Usted tenga toda la confianza, tenga toda la seguridad, mi amado hermano, que usted tiene el canon correcto. Tenga toda la seguridad, hermano, toda la seguridad. Y se lo digo con mucha convicción, con mucha seguridad, porque yo sí he investigado este tema, hermanos. He indagado este tema. Hemos consultado fuentes en cuanto a este tema. Y yo le aseguro, mi amado hermano, que tenemos el canon correcto de 39 libros. El catolicismo romano aceptó los libros apócrifos porque les ayuda y les apoya a seguir impulsando las herejías, rezar por los muertos, creer en un purgatorio, creer en la brujería de Tomás, de Tobías, del hígado y todo ese tipo de cosas. Entonces, todas esas herejías es lo que apoya el catolicismo romano, por eso les conviene aceptar esos libros apócrifos. Jerónimo los rechazó, hermanos, y los puso apócrifos. La iglesia primitiva, los apóstoles no usaron esos libros como palabra de Dios. Entonces, realmente, ¿quiénes son los responsables de quitar y de agregar? Los católicos hicieron las dos cosas. Le agregaron y después les quitaron. Entonces, va a caer juicio sobre los católicos romanos. Y Luis Toro va a entregar cuentas a Dios, hermanos, de todas las mentiras que ha echado. Luis Toro un día compadecerá frente al gran juicio del gran trono blanco. Y todos los católicos que apoyen las mentiras de Luis Toro y todos los católicos que apoyen las herejías de Luis Toro van a entregar cuentas a Dios de todas sus mentiras, de todas las tergiversaciones de las escrituras. Primero, los hermanos evangélicos se confunden y por eso nos calumnian a nosotros, porque no saben distinguir entre lo que es un ídolo y una imagen. Ellos dicen, una imagen es igual a ídolo. Y eso no es verdad. Una imagen no es igual a un ídolo. Inclusive, si usted va al diccionario, puede encontrar que una imagen tiene un significado y ídolo tiene otro. Pero
Ellos nunca se han preocupado por averiguar qué es una imagen y qué es un ídolo. Y como nunca se han preocupado por eso, simplemente dicen, los católicos tienen imágenes, por tanto los católicos tienen ídolos. Y los adoran. Y el católico, como tampoco se ha preocupado por formarse, pues se deja engañar y se deja creer. Eso es una calumnia. Eso es una mentira. Nosotros no tenemos ídolos, nosotros tenemos imágenes. Fermato, al centro del mandala, dove lasciano gli strumenti e i simboli di acqua, terra, semi e martiri. Adelante, hermanos de la Amazonía, tráiganos aquí, al jardín del Vaticano, la tierra amazónica. Esto es real, completamente real. En el mismo tiempo, este Papa, y no creo que haya nadie que esté en desacuerdo con el hecho de que el Papa Francisco posiblemente es el Papa más diabólico de todos los tiempos. Hay muchos papas anteriormente que hicieron cosas horribles, pero más bien de manera moral. Este papa es diabólico de manera espiritual. Esto es un completo hijo del diablo, un hijo de Satanás, un hijo de las tinieblas, alguien que está empeñado en que el mundo adore a la bestia. Ya trajo a la Pachamama, ahora tiene a Baal, ahora tiene al dios Moloch, o se le llama diferentes nombres, Molesh, Moloch, Moloch, dependiendo del lenguaje usado por las culturas antiguas. También se le llamó Baal, también se le llamó Baal. Esto está en este momento en Roma. Segundo, nosotros veneramos las imágenes, mas no las adoramos.
Y va es aquí donde vamos a ver si ustedes y yo adoramos las imágenes. Hacemos lo mismo que hizo el pueblo. A ver, ¿qué hizo el pueblo? Israel, este es tu Dios. El primer paso de la adoración es que usted crea que es Dios. Eso significa adorar. Creer que es Dios. Me convenzo, estoy totalmente convencido que esta persona, esta cosa o este animal es Dios. Le doy el rango, si quiere, de Dios. Le doy, bueno, todas las características, atributos de Dios. Se lo doy a esta persona, a esta cosa o a este animal. Si los santos son intercesores, los santos, mis amados hermanos, tienen que tener lo que son los atributos de Dios. Los santos tienen que tener lo que son los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios, hermano? ¿Cuáles son los atributos que tiene solo nuestro Dios? Hay 3 atributos que solo nuestro Dios eterno tiene, que nadie más tiene. Nadie más tiene. Y los vamos a ver el día de hoy. Mire, quiero que vayamos, un ejemplo, vamos a ir a Jeremías capítulo 23 y versículo 24, para que vea cuál es el atributo que solo Dios tiene y no lo tienen los santos de Roma. Vamos a ver cuáles son los atributos que solo los tiene nuestro Dios eterno y no lo tienen los que ha beatificado Roma, que en este caso es la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver las dos posiciones y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Esto no es un anticatolicismo, esto no es una objeción, ni es por llevarle la contra a nadie, no, es porque la palabra de Dios no lo dice, y es porque la palabra de Dios no lo ratifica. ¿Qué dice el libro de Jeremías capítulo 23 y el versículo 24, hermano? Ahí donde está usted en casa, tome su Biblia, por favor, y vamos a leer Jeremías 23, 24. Dice la palabra de Dios, dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Quién se podrá esconder de Jehová nuestro Dios? ¿Qué dice el Proverbios capítulo 15 y versículo 3? Dice que en todo lugar están los ojos de nuestro Dios, observando a los malos y observando a los buenos. Entonces, ¿cuál es el atributo que solo Dios tiene, hermanos? Nuestro Dios tiene un atributo. Y nuestro Dios, ese atributo que nuestro Dios tiene es que nuestro Dios es omnipresente. Satanás no es omnipresente. Los ángeles creados por Dios no son omnipresentes. El arcángel no es omnipresente. Nuestro Dios eterno sí es omnipresencia. ¿Qué quiere decir la palabra omnipresencia? Yo sé que usted en casa lo sabe. La palabra omnipresencia es que Él está presente en todos los lugares. Nuestro Dios está en el cielo, nuestro Dios está aquí presente, nuestro Dios está en nuestro corazón, nuestro Dios está en todos los lugares. Y no vaya a caer en la aberración de que enseñan los panteístas, que Dios es el universo, que Dios es la naturaleza. No, Dios está, y toda la naturaleza y el universo son creación de Dios. Dios no se mueve por fuerzas activas del universo. Eso es panteísmo y eso es herejía. Pero nuestro Dios sí está presente en todos los lugares. Dijo Jonás, ¿de dónde me podré esconder de Jehová nuestro Dios? Entonces, mis amados hermanos, nuestro Dios eterno está en todos los lugares. ¿Sí? Nuestro Dios eterno puede escuchar su oración aquí. Nuestro Dios eterno puede escuchar su oración. Miren, hermanos, Jonás oró a Dios en el el estómago de un pez. Nuestro Dios puede escuchar su oración en el estómago de un pez. Nuestro Dios puede escuchar su oración en el desierto. Nuestro Dios puede escuchar su oración en el mar. Nuestro Dios puede escuchar su oración en cualquier lugar del mundo, aún debajo de la tierra. No hay forma que el ser humano se pueda esconder de Dios. Ese atributo de omnipresente solo lo tiene Dios. No lo tiene ni Satanás, no lo tiene ni los ángeles, no lo tiene ni el arcángel. Nadie tiene ese atributo. Solo Dios. Satanás necesita trabajar por medio de sus ángeles caídos, por medio de huestes, de potestades, pero Satanás no es omnipresente.
Satanás no está en todos los lugares, nuestro Dios eterno sí. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque ¿cómo le harán? Un ejemplo, si usted, amado hermano, y esto es muy importante, si usted le reza a un santo católico, si usted le reza a un santo católico, ese santo católico necesita ser omnipresente. Porque imagínese que usted está en casa, Usted está en casa y su amigo que vive a 10 kilómetros de su casa le vuelve a rezar a la misma persona. Y al otro lado del mundo están 20 católicos rezándole al mismo santo. Hay santos que los católicos ni siquiera saben que existen, porque hay más de 3,000 santos. Tienen santos para los novios, tienen santos de cabeza, tienen santos para la producción, tienen santos para los animales, tienen santos para las que salgan embarazadas, tienen santos para los rateros, tienen santos para los narcotraficantes, tienen santos para todo. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo le hacen los santos para escuchar las oraciones de todas las personas? ¿Se ha usted preguntado eso? ¿Cómo le hacen los santos para estar presente en todos los lugares, para escuchar las oraciones? Ellos no tienen ese atributo. Nosotros los seres humanos no tenemos esos atributos, ni aun los ángeles, que es del hombre para que de él tengas memoria. Los ángeles no son omnipresentes, hermano. Los seres humanos, menos. Aunque después de la muerte pasemos a la presencia de Dios, no somos omnipresentes. La pregunta del millón para los católicos, que es un lío que no pueden resolver, es cómo le hacen un santo católico, vamos a comprarse la que está con Dios, cómo le hacen para escuchar a millones de católicos a la misma vez. ¿Cómo le hace si no es omnipresente? Si no está presente en cada una de las capillas. El único que está presente es Dios. Por eso, mis amados hermanos, esa doctrina de la intercesión de los santos no tiene pies ni cabeza. Esa doctrina de la intercesión de los santos es una doctrina, mis amados hermanos, netamente orquestada por Satanás. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Robarle gloria a Dios, robarle honra a Dios, que las gentes vayan por un camino que no sea el camino bíblico. Satanás va a intentar, mis amados hermanos, de engañar a las personas y que las personas vayan por cualquier camino menos por el Señor Jesucristo. Ve por su mamá María, ve por Pedro, ve por Pablo, ve por Santa Rita, ve por San Carmelo, ve por San Rodrigo, ve por San Mónico, ve por San Betty, ve por todos lados, menos por Cristo. Amigo católico, yo quiero que de verdad reflexiones y le pidas a Dios entendimiento. Dice la carta a Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y Dios la dará sin reproche. Humíllese a Dios en oración y dígale al Dios eterno que le revele su verdad por su palabra, que le abra esos entendimientos, que le quite esa esclavitud a esa iglesia que lo ha tenido engañado, que es Roma, la papista. Mis amados hermanos y mi amigo católico, ¿cómo usted puede entender y cómo va a lidiar la iglesia católica para decir que los santos pueden interceder? ¿Cómo los santos pueden escuchar a millones de católicos a la misma vez si no tiene el atributo que es exclusivo de Dios, que es omnipresente? Que nuestro Dios está presente en todos los lugares. ¿Qué dice el Salmo, mis amados hermanos? 113, del 4 al 6. Dice, excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos, que es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios todo lo ve. Ese es un atributo de Dios. Ahora, ¿cuál es otro atributo de nuestro Dios, mis amados hermanos? Que solo tiene nuestro Dios. Otro de los atributos que solamente tiene nuestro Dios, mis amados hermanos, es que nuestro Dios es omnisciente. Solo nuestro Dios es omnisciente. Si la Iglesia Católica Papista nos dice a nosotros que los santos, ¿qué es omnisciente, mis amados hermanos? Yo sé que usted en casa lo sabe. La omnisciencia, mis amados hermanos, está definida como el estado de tener un conocimiento total. La omnisciencia es la cualidad, el saberlo todo, desde los pensamientos. Desde antes de que salga una palabra de tu boca, Dios ya sabe qué vas a decir.
Entonces nuestro Dios es soberano. Y para que nuestro Dios sea soberano sobre su creación, sobre todas las cosas, ya sean visibles, ya sean invisibles, Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia, mis amados hermanos, no se limita a una persona en la deidad. Podemos ver que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo son omniscientes. ¿Por qué? No es porque se atribuyan, no, es por su propia naturaleza. Dios lo sabe absolutamente todo y se lo voy a demostrar con la Biblia, amigo católico. Y ahorita usted me va a entender por qué Barragán está diciendo esto. ¿Por qué Salvador está diciendo que Dios es omnisciente? Y va a decir el católico, pero yo lo sé. Pero ahorita le voy a decir por qué. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 20, para que veamos. Vimos un atributo de Dios, que hay mucho de qué hablar, pero así resumidamente. Dios es omnipresente y nuestro Dios es omnisciente. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 20, mis amados hermanos. Ahí donde está usted en casa, amigo católico, agarre su Biblia y lea primera de Juan, capítulo 3 y versículo 20, dice: pues si nuestro corazón no reprende mayor que nuestro corazón, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Y todas es un absoluto, hermanos. Nuestro Dios conoce todo. Nuestro Dios conoce los más mínimos detalles de nuestra vida. Nuestro Dios, mis amados hermanos, conoce absolutamente todo lo que sucede alrededor. ¿Por qué, mis amados hermanos? No se cae una hoja de un árbol sin que Dios no lo sepa. El Señor conoce cuántos cabellos tiene cada ser humano. El Señor conoce cuántos trillones de células tiene cada... Hermanos, es la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. No hay pensamiento que podamos esconder de Dios, pero ese atributo solo lo conoce Dios. Amado hermano, para que la intercesión de los santos tenga peso bíblico, para que la intercesión de los santos tenga, mis amados hermanos, o sea cuestionable, o pueda llevarse a una cuestión de discusión teológica, pero la Iglesia evangélica nunca ha discutido con los católicos papistas la intercesión de los santos porque no es bíblico. A diferencia de otras doctrinas como la Trinidad, otras cosas que sí se han discutido teológicamente entre teólogos católicos y teólogos evangélicos. Pero esta doctrina de la intercesión de los santos es una doctrina, mis amados hermanos. Usted puede orar sin abrir su boca y Dios le escucha. ¿Por qué le escucha? Porque Él es omnisciente. Usted puede estar en su casa. Usted ha visto personas que están a punto de morir, personas que no pueden abrir sus ojos, personas que no pueden hablar, y que va el pastor o va cualquier otro hermano, le toma su mano y le dice que necesita arrepentirse, necesita recibir al Señor Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Y si lo escucha, le dice: apriétame tu mano. Y ha visto casos donde la persona aprieta su mano porque no puede hablar, no puede caminar, no puede abrir sus ojos, pero sí puede entender. Y cuando esa persona le pide perdón a Dios de corazón y reconoce que ha ofendido a un Dios santo, y reconoce, mis amados hermanos, que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios, que la justicia de Dios solo lo puede salvar, Dios lo está escuchando. Aunque Él no pueda hablar, aunque Él no pueda gritar, aunque Él no pueda escribir, nuestro Padre eterno y nuestro Dios del cielo lo está escuchando, porque Él es omnisciente. Cuando usted está dormido en casa, ¿sí?, y usted se levanta, y aunque usted no se hinque de rodillas, o usted ahí acostado si se siente mal, y usted hace una oración, sabemos que Dios nos escucha. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nuestro Dios es omnisciente. Ahora, ¿por qué les digo esto, amigos católicos? ¿Por qué les digo esto? Porque, mis amados hermanos, vamos a leer lo que nos dice también el Salmo 139, para que vean lo precioso que es estudiar la palabra de Dios y lo hermoso que es estudiar la Biblia. El Salmo, vamos a leer el Salmo 139, versículo 1 al 3, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo.
y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí, pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dice el versículo 11, si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Mis amados hermanos, ¿quién se puede esconder de Dios? Absolutamente nadie. Mis amados hermanos, para que la doctrina de la intercesión de los santos sea válida, tenga un sustento bíblico, los santos, como menciona Roma, que son los beatos que ha beatificado el obispo de Roma, necesitan tener ese atributo de Dios, de ser omnisciente. ¿Cómo le hace un santo que no es omnisciente para escuchar los pensamientos de los rezos y de las oraciones de cada católico en el mundo? ¿Cómo le hace un santo para saber, como la perspectiva romana, cuando ellos ven a los santos, cómo le hace un santo, según la Iglesia Católica Romana, para ver o para poder saber el pensamiento de millones de católicos? No lo puede hacer, porque si vamos desde el Génesis 1 y vamos hasta el último capítulo de Apocalipsis, vamos a encontrar en toda la Biblia, amado hermano, que solo nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios sí puede escuchar a millones de personas en todo el mundo a la misma vez. Somos aproximadamente, mis amados hermanos, algunos 7,000 millones de personas en el mundo. 7,000 millones de personas. En mi país, México, aproximadamente hay algunos 133 millones de habitantes, más o menos. Somos más de 30 estados, 133 millones. Si esos 133 millones de personas clamamos a una sola voz y oramos al Dios eterno en el precioso nombre de Cristo, nuestro Dios nos escucha. Si aún todo el mundo, esos 7,000 millones de personas, a una sola voz clamáramos al Dios eterno, nuestro Dios eterno nos escucha, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. ¿Por qué los santos no interceden? Porque los santos no son omniscientes y los santos no pueden interceder por millones de católicos a la misma vez en el cielo. Se derrumba y se cae a pedazos la doctrina de la intercesión de los santos. Mis amados hermanos, podemos ver, podemos entender y podemos comprender que para que esta doctrina de la Iglesia Católica Romana sea bíblica, la intercesión de los santos, Roma necesita probar que los santos son omnipresentes, lo cual no lo son. Roma necesita probar que aún María es omnisciente y no lo pueden probar, porque entonces serían, si Roma dice que los santos son omniscientes y que los santos son omnipresentes, Roma estaría diciendo que los santos son dioses semejantes a Dios, y eso no lo puede decir Roma. Entonces no lo tienen, mis amados hermanos. Usted en toda la Biblia va a ver que el único que puede escuchar las oraciones es nuestro Dios eterno. El único que está presente en todos los lugares es nuestro Dios eterno, porque Él es omnisciente y Él es omnipresente. Solo Dios